tomar lista al final de la clase. ¿Sí tienen con qué escribir? Ok. Ahora, otra vez, como la semana pasada, vamos a tomar muchas citas bíblicas. Ustedes nomás apúntenlas, yo las voy a leer. Y de tarea las buscan en su casa. ¿Ok? Como les decía la semana pasada hablamos de la iglesia, cuando Jesucristo fundó una sola iglesia. Ahora vamos a hablar de la sucesión apostólica. O sea que Jesucristo nombró a 12 apóstoles. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a mirar cuando esos 12 nombran a más. Y esos nombran a más, y sigue la sucesión apostólica hasta el día de hoy. Porque la iglesia fue fundada por Jesucristo y tiene que durar hasta el día de hoy. Ahora, quiero que me apunten estos 4 nombres que les voy a dar, que son de santos católicos en el primer siglo, de los primeros. Y estos son muy importantes porque estos los van a encontrar en la historia. Apúntenme a Orígenes de Alejandría. Ese es uno de ellos. Orígenes de Alejandría. Porque estos, si buscan la historia de ellos, van a mirar que hubo católicos desde el primer siglo. Y estos los pueden encontrar fácilmente. Ahora apúntenme San Policarpo de Esmirna. Ahora, Policarpo se escribe P-O-L-Y, no con I. Para que cuando lo busquen con el nombre que es, no les vaya a dar otro. San Policarpo de Esmirna. Ahora apúntenme San Irineo de León. Y León también se escribe con Y, L-Y-O-N, León. No con I. ¿Sí? ¿Cuál? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero, San Ireneo de León. León con Y. Y el último que les voy a dar, y pónganle una estrella sobre este es el más importante. San Ignacio de Antioquía. Antioquía se escribe con Q al última, Q-U-I-A. San Ignacio de Antioquía. Y pónganle una estrella a Les voy a decir por qué una estrella a En la Biblia, en Hechos 11:26, dice que en Antioquía por primera vez se les llamó cristianos. Y fue en Antioquía, allí mismo, en el año 107. San Ignacio de Antioquía por primera vez también le llamó a la iglesia católica, en el año 107. A esa iglesia fundada por Cristo, él la llamó católica por primera vez en el año 107. Entonces apúntenme eso es muy importante. Por primera vez, San Ignacio de Antioquía en el año 107 llama a la iglesia católica. Y van a mirar que los que escribieron esos santos son las enseñanzas de la iglesia católica. Pero a San Ignacio quiero que me le pongan una estrella porque es muy importante, porque fue el primero en llamar a la iglesia católica. Ahora, ¿qué quiere decir católica? La palabra católica, también pónganla, quiere decir universal. O sea, queriendo decir que la iglesia católica, que la iglesia que Cristo fundó era para todos. Por eso se llama católica, quiere decir universal. Eso quiere decir católico. Ok. Ahora,
Vamos a empezar la enseñanza y otra vez voy a utilizar la Biblia Reina Valera. Esta es la Biblia, la que tienen por Maximito nuestros hermanos separados. ¿Para qué? Porque aquí me van a seguir hermanos separados y no quiero que digan, es que están leyendo solo de la Biblia católica. No, estoy leyendo de la de ellos. Así que, jaque mate, ¿lo creen o no lo creen? Tú me dices el tiempo, Tony, me dices, ¿a qué hora son ahorita? Ahorita, las 12:26. 12:26. Cuando falten 15, me avisas. Las 11. ¿Ah? Las 11. ¿Son las 11? 26. Por eso, cuando falten 15 minutos, me avisas. Ahora vamos empezando, vamos a hablar de la sucesión apostólica. Déjenme ver cómo empiezo bien esto. Vamos a mirar lo que estamos mirando ahorita. Que hay muchos grupos que dicen ser la Iglesia de Cristo. Y una de las formas que lo quieren mostrar la mayoría de ellos es por los supuestos milagros que tienen en las iglesias, especialmente los evangélicos y los pentecostales. Supuestamente porque expulsan demonios, curan gente, curan otro. Entonces, según ellos, esa es la prueba que son la Iglesia de Cristo. Entonces vamos a mirar que esa no es prueba, y yo les voy a mostrar la verdadera prueba según la Biblia. Vamos a Mateo 7:21, y les voy a dar varias citas bíblicas para que no haya duda. Mateo 7:21 al 23. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí vemos, esa no es señal. Y les dice, hacedores de maldad. Eso no significa que sean la Iglesia de Cristo. Otra, les quiero dar unas cuantas. Hay muchísimas, pero les voy a dar unas cuantas nomás, porque se nos acaba la hora. Aquí mismo, Mateo 24:24. Mateo 24:24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Y nos dice, ya nos los he dicho antes, nos los advirtió hace 2000 años que eso iba a pasar. Iban a venir muchos haciendo milagros para engañar aún a los advertidos. El maestro de maestros nos lo advirtió, se lo advirtió a los apóstoles, a su iglesia, para que no se dejaran engañar con esos milagros. Otra, Marcos 13:21. Marcos 13:21 al 23. Dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mirad vosotros, os lo he dicho todo antes. Nos vuelve a repetir lo mismo que en San Mateo.
¿Por qué? Porque eso es muy importante, que no nos dejemos engañar. Ahí van 3 citas bíblicas de eso, de que tengamos mucho cuidado con los que vienen haciendo milagros. Les voy a dar otra más. En segunda de Tesalonicenses 2, apúntenmela, 2 del 7 al 11. ¿Segunda de qué era? Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos, pónganle del 8. Vamos a leer. Esta está bien explicada. Vamos a leer hasta el 11. Oigan bien lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí viene: con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Con la mentira nos va a venir Satanás a engañar, con esos milagros. Puede ser que alguien va a otra iglesia desesperado porque, vamos a suponer, su mamá tiene cáncer y ya le dijeron los doctores, no se va a curar. Alguien va a otra iglesia, se cura la mamá. ¿De dónde viene ese poder? Si fue en otra iglesia. De Satanás. ¿Para qué? Para que esa persona se engañe y esa persona siga engañando. Lo mismo pasa con los brujos. Van con un brujo y ese brujo les adivina su presente y su pasado. O fue coincidencia, o se lo reveló Satanás y ese los curó. ¿Fue coincidencia o fue por medio de Satanás? ¿Para qué? Para que ustedes crean, para que ustedes lleven más gente allí. Ese es el propósito. Ahora, ya se los he explicado, están unos cuantos nuevos, especial ellas, y las veo muy atentas. Entonces, rápidamente, si no lo tienen, pues no tuvieron esa idea, especialmente ellas dos, que como las veo muy atentas, les voy a explicar. En el año 1517, es más, en este mes de octubre, este mes es dedicado al Santo Rosario. Pero este mismo mes de octubre, en el año 1517, apúntenme esto, en el año 1517, el que no lo tenga, los que ya lo tienen, ya lo apuntaron. En el año 1517, un sacerdote católico, Martín Lutero, se rebeló contra la Iglesia Católica y puso su propia iglesia, y de allí han surgido todas las demás. Antes del año 1517, solo habría una iglesia, la Iglesia Católica. A partir de Martín Lutero para acá, empezaron todas las demás. Yo ya les di 4 nombres de católicos desde el principio, después de los apóstoles. A ver, que un testigo de Jehová me dé el nombre de otro testigo de Jehová en el primer siglo, tercer siglo. No van a poder, porque ellos empezaron hacia el año 1865. Más o menos. Que un adventista me dé el nombre de otro adventista. No van a poder. Empezaron en el año 1875. El fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell. Fundadora de los adventistas, Elena Golden White. ¿Cómo me van a dar un nombre de esa organización si no existía? De los mormones, José Smith, en el año 1823. Que me den el nombre de un mormón. Antes de eso, no pueden, no existían.
¿Cómo van a ser la iglesia de Cristo si Cristo fundó su iglesia hace 2000 años? Los que siguen, los más viejitos, son los luteranos por Martín Lutero en el año 1517, cuando él se rebeló contra la iglesia, y el papa en ese tiempo era el Papa León X, cuando se rebeló Martín Lutero. Y bueno, ya miramos que la iglesia no se identifica por los milagros. Vamos a ver cómo se identifica. ¿Cómo sabemos? Vamos a Efesios 4:11. Aquí vamos a mirar cómo vamos a ver lo que está en esa iglesia. Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí dice que él constituyó apóstoles. Empezó con los 12 apóstoles. Esos están en la iglesia de Cristo. Apóstol, lo que él constituyó hace 2000 años. Ahorita hay muchos que dicen que son apóstoles y se constituyeron 2000 años después o 1500 años después. Esos no son apóstoles. Esos no los nombró Jesucristo ni los demás apóstoles. Ellos se autonombraron ellos mismos para engañar a la gente. Entonces, ¿cómo se reconoce la iglesia? Ahí tienen que estar los apóstoles. Apúntenme eso. La iglesia se reconoce por los apóstoles. Si vienen de los apóstoles. Ahora vamos a Efesios 2:20. Aquí les va a decir cómo está edificada la iglesia. Efesios 2:20 dice. Aquí es el 3. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tienen que ser edificados sobre los apóstoles. Ya miramos que está Jesucristo. Jesucristo edificó su iglesia sobre los apóstoles, principalmente como sobre Pedro, que es el líder de los apóstoles, y de allí sigue la iglesia encima. Por los apóstoles se conoce. Ahora vamos si no me equivoco, es 1 Corintios 12:27, ahí lo dice claro. 1 Corintios 12:27. Aquí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Acuérdense cuál es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, y a unos Dios en la iglesia. Perdón, lo leí mal. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Aquí viene, primeramente, apóstoles. Luego profetas, los terceros maestros, y al última, los que hacen milagros. Ahí está. Los que hacen milagros y los que sanan son los últimos. En lo primero que se tiene que fijar, si esa iglesia está sobreedificada de los apóstoles, llega hasta los apóstoles, si tiene 2000 años de existencia o no tiene 2000 años de existencia. Ya les di ejemplos de iglesias fundadas por hombres. Ahora, estos otros changarritos que tenemos aquí alrededor, como les dije, esta que está a 2 cuadras, que ya voy a hacer cita con el pastor un día de estos, a ver si es cierto que es pastor de Cristo. Estos no tienen ni 50 años. Y hay gente allí creyendo que está en la iglesia de Cristo. No, esa es la iglesia de ese pastor que la puso. No es la de Cristo. La de Cristo se identifica por los apóstoles.
Ahora miramos cuando Jesucristo escogió a 12. Vamos a mirar la sucesión apostólica. Miramos que escogió a 12 en Marcos 3:13 y Lucas 6:12. Son las citas bíblicas que les di la semana pasada cuando escogió a los 12. Y luego vamos a mirar que nos dice que por medio de ellos lo vamos a recibir a Él. Ahora vamos a ver cómo es que por medio de ellos. Ahora vamos a Mateo 10:40, si no me equivoco. 10:40. Dice, el que a vosotros recibe, hablando de los apóstoles, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por medio de los apóstoles vamos a recibir a Jesucristo. Otra, aquí también les voy a dar varias. Lucas 10:16. Ahora vamos a Lucas. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, hablando de los apóstoles, el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, por medio de los apóstoles. Otra, Juan 13:20, para que vean que es por medio de los apóstoles. Juan 13:20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí dice, el que recibe al que enviare. ¿A quién envió Jesús? A los apóstoles. Y los que reciben a los apóstoles, reciben al que envió a Jesús, o sea, Dios Padre. Otra, Juan 17:20. Dice, mas no ruego solamente por esto, hablando de los apóstoles, sino por los que han de creer en mi palabra por medio de ellos. Por medio de los apóstoles van a creer en la palabra de Jesús. Ahí quedó claro que es por medio de los apóstoles. Ahora vamos a mirar hasta cuándo va a ser eso. Regresando a Mateo 28:19. Ya son las ¿45? las 44. Ok. Vamos a Mateo 28:19. Aquí. Vamos a ver, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir, le dice a los discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí, ellos van a enseñar, los apóstoles, las cosas que Jesús le enseñó a ellos. Y la segunda parte del versículo 20 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos apóstoles, esa iglesia va a estar hasta el fin del mundo, hasta que se acabe el mundo. Jesucristo no va a abandonar su iglesia. Y es una sola. ¿Y cómo va a estar con nosotros por medio de los apóstoles hasta el fin del mundo? Si los apóstoles son hombres mortales que murieron por la sucesión apostólica. Él nombró a 12 y esos 12
iban nombrando a más, y es lo que vamos a ver. Por eso a los protestantes no les gusta la historia. Por eso dicen que solo la Biblia, porque en la historia no están, no aparecen. Y si vamos a la Biblia, tampoco aparecen, porque la Biblia nos manda la historia. Entonces ya les mostré eso. Ahora vamos a la sucesión apostólica. Jesús nombró a 12, ya lo vimos. Ahora vamos a ver primeramente cómo se nombran más. En Hechos 8:18, cómo se les da el poder. Hechos 8:18, apúntenme esa cita. Hechos 8:18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo se da el poder? Por la imposición de las manos. ¿Han visto a una ordenación sacerdotal o una ordenación de un obispo? Les imponen las manos, de allí viene. Y ahora vamos a mirar cómo empieza la sucesión apostólica por la imposición de las manos. Ahora vamos a Hechos, otra vez, 1:15. Ya la leímos la vez pasada en otro tema, pero ahora este tema cae otra vez. ¿Se acuerdan? Jesús escogió a 12. Uno de ellos, Judas, se suicidó. Ahora hay que escoger a otro. Van a mirar cómo viene la sucesión. Al primero que van a escoger, ¿a quién reemplace? A Judas. Eso está en Hechos 1:15 en adelante. Está hasta el versículo 26, pero yo solo les voy a leer pedacitos para no leerlo todo. Ustedes apúntenme Hechos 1:15 al 26. Eso lo leen todo en su casa ustedes. Dice: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, a todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acaldema, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, aquí: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more. Empiezo a decir: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Aquí, cuando queda vacante el lugar, otro tiene que tomar su oficio. El primero que queda, el lugar que queda vacante, el de Judas, y otro tiene que tomar su oficio. O se tiene que nombrar un nuevo apóstol. Y no nomás eso. No nomás se van reemplazando los 12. Después va creciendo la iglesia y se empiezan a nombrar más y más. Y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, por eso la sucesión apostólica. Se tenían que reemplazar los 12, y no solo eso, luego se empiezan a nombrar más aparte. Lo vamos a ver. Y otro tome su oficio. Y si lo leen todo, hasta el versículo 26, mirarán que
que Matías fue el que tomó el lugar de Judas. Para no leerlo todo, pero ahí está, Matías ocupa el lugar de Judas. Y en Hechos, para que vean que... Y en Hechos 2:15. Vamos a ver que si eran 12 ya. En el 14 creo, a ver. Aquí, Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, allí, ya vemos que son otra vez 12. Pedro con los 11. Pedro más 11 son 12. Ya estaba Matías incluido en los 12. Ahí está la primera sucesión. Me pueden decir, pero ahí no dice que por la imposición de manos, no, ahí no lo dice, pero con los demás sí lo va a mencionar. Ahora ya miramos que se reemplazó a uno de los 12 porque ese ministerio no podía quedar vacante, se tienen que ir reemplazando. Ahora vamos a cuando empiezan a nombrar a más, en Hechos 6:6. Van a ver que se empiezan a nombrar a más. Hechos 6:6 en adelante. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes cuando orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Allí le pusieron la mano de los apóstoles a más. Vamos a ver a quiénes. Ahora nos regresamos al versículo 5. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del espíritu de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí miramos que a esos ahora se nombraron apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo nombraron más apóstoles. Ahora vamos a ver cuando nombran a Pablo. En Hechos 13:2. Dice: ministrando esto, el Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora ellos los nombran apóstoles. En Hechos 13:2-3. Y los enviaron. Ahora vamos a mirar que sí son apóstoles con la imposición de las manos. Vamos al siguiente capítulo, Hechos 14:14. Dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿ya ven? Ya son apóstoles. Les impusieron la mano, ahora ya son apóstoles también. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Eso está en Hechos 14:14. Ya vemos que ahora esos son apóstoles. Ahora ellos nombran más apóstoles. Ahora vamos al versículo 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y ellos constituyeron más. Ahora vamos, cuando Pablo constituye más, ahora cuando le ponen las manos a Timoteo. Eso está en segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Allí Pablo le puso las manos a Timoteo. Ahora Timoteo tiene que imponer las manos para que siga la imposición.
Ahora vamos a primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Allí le ponen las manos otra vez nos repite que le ponen las manos a Timoteo, los demás presbíteros. Ahora vamos cuando se las impone en el 22. Ahora vamos a primera de Timoteo, un capítulo después, 5:22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahora él tiene que imponer las manos a otros, pero se le advierte que con cuidado. Tiene que seguir la sucesión apostólica. Y eso está en 5:22. Ahora vamos a ver cuando Pablo, cuando le pone la imposición, ahora a Timoteo, eso está en Tito 1:5. Son las 11:57. Ajá, ok. Ahora vamos a Tito 1:5. En Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corriges lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, así como mandaron a Pablo, ahora Tito tiene que establecer nuevos como fue mandado. Dice, lo repito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuere irreprensible, mérito de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como al ministro de Dios, no soberbio, no inicuo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esas son las condiciones del obispo, de los que van a poner. Ahora, aquí vamos a ver una pequeña parte que hace confusión, que la vamos a explicar después. Dice que debe ser marido de una sola mujer. Y esa cita bíblica también la usan los protestantes para decir que el obispo tiene que ser casado. Eso ya lo vamos a ver porque vamos a hablar del celibato y ahí vamos a mirar que esa cita bíblica la sacan de contexto. Eso para aclarar que no es que no sepa lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que no hay tiempo para explicar todo. Por eso vamos tema por tema. Pero esa va a ser una de las citas bíblicas que ellos les van a sacar. Y yo ya me la sé. Entonces, cuando hablemos del celibato, que va a ser, yo pienso que pronto. Pero para que vean, les voy a dar nomás una sola cita bíblica. ¿Por qué los sacerdotes y los obispos no se casan aunque dice que debe ser casado? Se los explico rápido, nomás para que no se queden con mucha duda. Cuando dice que debe ser casado una sola vez, es porque en el Antiguo Testamento se podían casar varias veces. Ahora cuando dice debe ser casado una sola vez, que solamente una, no tantas. No quiere decir que debe ser casado a fuerzas. Ahora me pueden decir, pero entonces, ¿por qué si tienen derecho a casarse, por qué no se casan los curas y los obispos, el Papa? Se los voy a explicar rápidamente. Porque la misma Biblia dice que el que no se casa sirve mejor a Dios. Y lo vamos a ver, apúntenmela. Primera de Corintios
7:32. Porque no creo que se vayan con esa duda. Primera de Corintios 7:32 en adelante. Van a mirar aquí. Para que vean que yo sí conozco la Biblia. Yo sé cómo la manipulan nuestros hermanos separados. Ya les he dicho, estas ojeras que me cargo es porque yo después de trabajar 11 horas diarias, me desvelo estudiando también hasta muy noche, todo. Por eso, no crean que esto lo aprendí de un día para otro. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 7:32, para que vean por qué no se casan. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. Ahora aquí, ya miramos que el soltero agrada a Dios y el otro está dividido con la mujer. Ahora la mujer, el celibato de las monjas. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acercáis al Señor. Pero alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca que se case, no peca si se casan, pero que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sin que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace bien también el que la guarda virgen. Dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Es mejor el que no la da en casamiento. Ahora, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Allí vemos que el que no se casa obra mejor en las obras del Señor. Por eso los sacerdotes, los obispos no se casan, porque los solteros obran mejor, cosa que aunque a los pastores les dé coraje y rabia, la misma Biblia dice que los que no se casaron están obrando mejores que ellos. Hicieron con esta cita bíblica. En Romanos 10:14. Ahora nos va a decir Pedro, Pablo, nos va a advertir Pablo algo aquí. En Romanos 10:14. Vamos a ver qué nos dice Pablo. El que fue mandado, ya miraron que fue mandado a ser apóstol. En Romanos 10:14, esto dice Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues dicen nuestros hermanos separados. Por eso les estamos enseñando, para que crean. Bueno. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? Pues dicen ellos, pues por eso se lo estamos predicando, para que crean los que no han oído. Bueno. Dice, ¿y cómo oirán sin saber que les predique? Lo mismo pueden decir ellos, por eso estamos predicando. Ahora va, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo están predicando ellos si no fueron enviados? Ahora sí les dice Pablo, pero ustedes no son enviados, ¿por qué están predicando? ¿Quién los envió a ustedes? ¿Ustedes mismos o otro que se autonombró? Eso es todo por el día de hoy. Para el próximo domingo vamos a hablar de cuando la iglesia llega a Roma.
porque es muy importante, porque ahí está la capital, la sede, y van a mirar cuando la iglesia llegó a Roma. Por eso es la iglesia cristiana, porque es de Cristo. Católico ya les expliqué que es universal, o sea, para todos. Apostólica, lo que acabamos de ver, tiene la sucesión apostólica. Por los apóstoles estamos ligados hasta Cristo. Y romana, vamos a ver, porque es cuando la iglesia llega a Roma y ahí se queda la capital. Y eso lo vamos a ver el siguiente fin de semana.